Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Cuando lo que haces es para matar el tiempo, no estás matando tu tiempo, estás desperdiciando tu vida, porque la vida es tiempo. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy continuamos con la serie titulada Pasos para alcanzar la sabiduría. En el programa anterior vimos la primera parte del segundo tema de esta serie sobre la importancia del manejo sabio del tiempo. Tú nos creaste con un propósito. Y esta segunda parte de hoy del tema titulado ¿Cómo puedo optimizar mi tiempo? ¿Cómo puedo optimizar mi tiempo? Veremos la segunda parte de este interesante tema. Y para responder a esta interrogante está con nosotros nuevamente, como siempre, el Pastor Ángelo, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Ángelo, muy buenos días. Muy buenos días, Oscar, y estimados amigos. Vamos a continuar, como usted decía, hablando sobre el manejo del tiempo, ya que, como dijimos en el programa anterior, alguien que no sepa manejar bien su tiempo, pues no se puede considerar una persona sabia. Y bueno, esto no lo decimos nosotros, no lo digo yo a título personal, lo dice el apóstol Pablo y está en Efesios 5, 15 al 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Muy bien, Ángel, vamos a realizar un pequeño recuento de los dos puntos vistos en el programa anterior que dan respuesta al tema ¿cómo optimizar mi tiempo? El primer punto fue, la primera respuesta a esta interrogante fue valore su tiempo. Dice Santiago 4:14, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Bueno, aquí podríamos aclarar que las personas a las cuales se está dirigiendo Santiago, el escritor bíblico, ellas daban por hecho que vivirían muchos años y que podrían hacer muchas cosas. Ellos contaban con el mañana sin tenerlo y podríamos decir que nosotros no debemos hacer lo mismo que ellos, no debemos ser presumidos. El mañana es algo que no existe y muchos, por no considerar esta verdad, pues están desperdiciando el hoy que Dios les ha concedido. El tiempo tiene un límite desconocido, también lo vimos en el programa anterior. Nadie sabe cuánto tiempo le ha sido asignado a su vida. En cualquier momento, pues Dios podría decirnos se acabó su tiempo. Nadie conoce los designios del tiempo que Dios le da a cada quien. El segundo principio para optimizar mi tiempo es aparte para Dios su mejor tiempo. Aparte para Dios su mejor tiempo. Dice el libro, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Con respecto a este principio o esta respuesta de cómo optimizar el tiempo, que es velada al Señor o aparte para Dios su mejor tiempo, podemos decir lo siguiente, Oscar, Dios es importante en nuestra vida sí y solo si figura en nuestra agenda diaria. Así que nunca debemos ver nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de estudio bíblico, el congregarnos como un gasto de tiempo, sino como una muestra que dependemos de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dos principios para optimizar el tiempo. Valore su tiempo y dele a Dios su mejor tiempo. ¿Cuál es el tercer principio, Pastor Ángelo? El tercer principio es la tercera respuesta de cómo optimizar nuestro tiempo. Use su tiempo para cumplir el propósito de Dios. Y quiero repetirlo, use su tiempo para cumplir el propósito de Dios. Dice Ageo 1:9, profeta menor del Antiguo Testamento. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya.
afirma el Señor Todopoderoso. Y aquí quisiera decir lo siguiente: usted solo tiene tiempo para hacer la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos tiempo solamente para hacer la voluntad de Dios. Ageo es uno de los profetas post-exílicos, o sea, él profetizó después del exilio en Babilonia, luego de haber retornado de Babilonia más de 50.000 exiliados. Ellos entonces regresaron a Judá y empezaron a reconstruir el templo en Jerusalén. Pero muy pronto ellos se desanimaron y dejaron la labor de la reconstrucción. Cuando Ageo recibe su mensaje profético, pues le reclama al pueblo de parte de Dios que se había dedicado tanto a sus propios proyectos personales que habían descuidado el más importante. Para los judíos se había convertido en prioridad la construcción de sus propias casas y habían echado a un lado la reconstrucción del templo. Como lección vemos en el versículo 9 que dedicarnos, que fue el versículo que acabamos de leer, que dedicarnos, Oscar, a nuestros proyectos personales y descuidar, los de Dios, es un desperdicio de tiempo, es un desperdicio de vida. Dios mismo se había vuelto contra los judíos, nada de lo que ellos hacían tenía el aval de Dios. Por lo tanto, más se demoraban ellos en construir sus propios proyectos, en este caso sus propias casas, que Dios mismo en echar a pique esos proyectos. Quizás haya algunos que se estén preguntando, ¿cómo saber el propósito de Dios para sus vidas? ¿Qué le responde? Bueno, en la comunidad Vida con Propósito nosotros hemos esbozado lo que llamamos la declaración de propósito, que contempla lo que Dios a nivel general quiere que todo creyente en Cristo haga. Nosotros decimos que la comunidad Vida con Propósito es una familia amante de Dios, busca que sus miembros establezcan verdaderos lazos de amistad, se asemejen a Jesús en su carácter, vivan para ayudar a otros con su ministerio y anuncien el mensaje de amor de Jesucristo. Si usted, o sea, esa es nuestra declaración de propósito, Oscar, pero esto aplica para cualquier persona, para cualquier creyente. Si usted vive para adorar a Dios, si usted vive para amar a la iglesia, si usted vive para crecer en su carácter como el de Cristo, si usted sirve en la iglesia y evangeliza a los que no conocen a Jesús, entonces usted estará cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Estos son los propósitos generales que nos revela la Biblia para todo seguidor de Jesús, pero algunos quieren saber en forma específica cuál es el propósito de Dios para ellos. Así es, Oscar, muchos han estado preguntándose qué quiere Dios que hagan con sus vidas. La respuesta pues es muy sencilla: examine cada uno de los roles que tiene y esfuércese por ser todo lo que Dios quiere que usted sea. Así estará usted cumpliendo en forma específica el propósito particular que Dios le ha asignado. Por ejemplo, yo soy pastor. Ese es un rol que el Señor me ha asignado a mí. Para usted podría aplicar el ser empleado o el ser jefe, esposo, padre, hijo, quizás político, ama de casa. Bueno, ¿qué quiere Dios que hagamos específicamente? Que nosotros lo honremos siendo lo mejor que podamos ser, y para ello pues necesitaremos invertir nuestro tiempo en el rol que Dios nos ha asignado. Como soy pastor, yo dedico entonces mi tiempo en desarrollar mi rol de una forma que el nombre de Dios sea glorificado. Aquí algunas actividades en las que yo dedico mi tiempo y que me hacen, se ha dicho de paso, pues sentir satisfecho y realizado. Entonces, orar por todos los miembros de la iglesia, preparar un mensaje de la palabra de Dios que edifique la vida de los miembros, visitar a los miembros que están en alguna necesidad, asesorar y dar consejería a los miembros que lo requieren, dirigir y supervisar el trabajo de cada uno de los ministerios de la iglesia, capacitarme y adquirir herramientas que me permitan prestarle un mejor servicio a Dios y a su iglesia. Conocer nuestros roles, Oscar, y lo que el Señor espera que nosotros hagamos, nos permitirá establecer tiempo a las actividades que nos llevarán a cumplir sus propósitos específicos en nuestras vidas. Muchas veces nuestros roles nosotros no los relacionamos con el propósito de Dios para nuestra vida. Eso es una forma incorrecta de concebir la vida. El rol que Dios me asignó hace parte del propósito que Él quiere que yo desempeñe. Por ejemplo, yo no soy solamente pastor, yo también soy hijo. Y como hijo tengo un rol a desempeñar y hace parte del propósito de Dios para mi vida. Bueno, y en el caso de un hombre jefe o cabeza de hogar, ¿qué espera el Señor de él?
Bueno, podríamos a manera de sugerencias decir que Dios espera que él trabaje fuerte y honestamente para sostener una familia. Eso es lo que Dios espera de un hombre, ¿no? Dios espera que sea el mejor ejemplo de espiritualidad en su casa, porque en la Biblia vemos que el hombre es sacerdote de su casa. Espera Dios que sea quien lleve el amor a cada uno de los integrantes de su hogar. O sea, ¿quién debe propiciar amor en la casa? El varón, el hombre, es ese el rol del hombre. Dios espera que en lugar de utilizar su tiempo libre con los amigos o en la televisión o en la internet, lo use demostrándole a su cónyuge y a sus hijos cuánto los ama. Dios espera que guíe a su familia instruyéndolos en la palabra de Dios. Debería ser el hombre el que diga, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar, vamos a orar. Debería ser el hombre. Bueno, Ángelo, en cuanto a los que nos escuchan, que muchos son empleados, ¿cómo también podría, digamos, un empleado que a veces no está haciendo o no está en un trabajo que él le agrada mucho, pero que es un medio por el cual Dios le provee para su sostenimiento, ahí también podemos decir que está cumpliendo el propósito de Dios para su vida? Bueno, si él no lo hace con amor, pues no está cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Se nos coló la idea de que nosotros tenemos que trabajar en lo que nos gusta. Esa es una idea moderna, es una idea muy actual, muy de nuestra época, que no es bíblica. Pablo le escribe a los esclavos de su época que son creyentes y le dice, esclavos, sométanse, obedezcan a sus patrones, incluso aquellos que son difíciles de soportar. Y dice, y si usted es empleado de cristianos, con mayor razón debe servirles con una altura, como si le estuviera sirviendo a Cristo. Eso muestra, Oscar, que independientemente de nuestro trabajo, para los que somos quizás, bueno, para los que son empleados, independientemente que les agrade o no les agrade mucho su trabajo, ellos deben de hacer su trabajo con excelencia, pensando que ese trabajo va a honrar y a glorificar a Dios. Poniendo como ejemplo a una mujer ama de casa, Dios también espera de ella ciertas cosas que requerirían de tiempo. ¿Qué quiere Dios que haga una ama de casa? Bueno, Dios espera de las amas de casa, que creo que muchas nos están escuchando en esta mañana, que se esfuerce por servir a cada uno de los miembros de su casa, cosa que se ha venido perdiendo, ¿no? No hay como ese deseo de servir a los miembros de la casa. Dios espera que complemente el trabajo espiritual que hace su esposo, que respete y haga respetar a su esposo ante sus hijos y demás familiares, que en lugar de utilizar su tiempo libre con las amigas o vitrineando por los centros comerciales, lo use buscando nuevas formas de servir y hacer sentir valiosos a su esposo y a sus hijos, que interceda por su familia, por su iglesia, por su vecindario. Vea, Oscar, si cada quien se enfocara en hacer estas cosas, nadie se sentiría insatisfecho y el propósito de Dios se cumpliría a cabalidad. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito.
Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Estamos en el día 1020 AM de Radio Primavera y por internet en radioprimavera.com. ¿Cómo puedo optimizar mi tiempo? Hemos visto 3 principios que nos ayudarán o nos ayudan a optimizar al máximo nuestro tiempo. Número 1, valore su tiempo. Número 2, aparte para Dios su mejor tiempo. Y número 3, use su tiempo para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el cuarto principio, Pastor Ángelo? El cuarto principio es este: neutralice los enemigos del tiempo. Y lo repito, neutralice los enemigos del tiempo. Dice Lucas 13:32. Él les contestó, está hablando de Jesús: vayan y díganle a ese zorro, refiriéndose a Herodes: mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. El sabio no solo distingue a los enemigos del tiempo, sino que los vence, Oscar. Jesús sabía muy bien lo que él tenía que hacer, el tiempo que necesitaba y las oposiciones que se le presentarían. De igual manera nosotros hemos aprendido qué debemos hacer y cómo debemos invertir nuestro tiempo para poder hacerlo, que es lo que hemos estado hablando en los 3 principios anteriores. Pero si no identificamos a los enemigos del tiempo, entonces seguiremos en nuestros antiguos patrones de conducta y no aprovecharemos el tiempo adecuadamente. Ante la intimidación y distracción de los fariseos con las amenazas de Herodes, el Señor pues no perdió de vista su objetivo. Jesús tenía muy claro su propósito y ningún enemigo podría arrebatárselo. En la actualidad nosotros pues no tenemos ni a los fariseos ni a Herodes para intimidarnos, para que no aprovechemos el tiempo que Dios nos da a fin de que cumplamos sus propósitos. Todo lo contrario. Hoy los enemigos que atentan contra nuestro tiempo nos tratan, Oscar, con tanta suavidad que logran hacernos dormir en los laureles. ¿Cuáles son los enemigos actuales que enfrentan las personas con respecto a su tiempo y cómo pueden vencerlos? Muy bien, Oscar, en un mismo consejo entonces voy a mencionar el enemigo del tiempo y cómo mencionarlo. El primero que quisiera identificar y que creo que en el programa anterior hablamos un poco al respecto es este: use las comunicaciones para comunicarse. Lo repito, use las comunicaciones para comunicarse. El enemigo que estamos atacando aquí, Oscar, es la comunicación ociosa. Hoy día gente que llama, envía correos, se conecta en el chat, en el Facebook, en WhatsApp, etcétera, y no dicen nada en su comunicación. Llaman pero no dicen nada, escriben pero no dicen nada. Luego de usted haber terminado con ellos, entonces usted se pregunta qué era lo que me quería decir. Cada vez que usted llame, envíe un correo o se conecte en el chat, asegúrese que tiene un propósito definido. Recuerde que cada vez que usted pierde tiempo haciendo esto, pues hace perder el tiempo también a los demás. No obstante, y bueno, cabe hacer la aclaración, llamar para saludar o porque me preocupo por aquella persona, pues no es una pérdida de tiempo. Pero generalmente en este punto la gente pierde muchísimo tiempo en cosas superficiales a través de la comunicación. Sí, decimos estamos muy comunicados, pero ese estamos muy comunicados a veces es simplemente una excusa para tapar nuestra pérdida de tiempo. ¿Qué otro enemigo tenemos para enfrentar y cómo vencerlo? Bueno, el consejo es este y ahí está implícito el enemigo. Aproveche los tiempos muertos. Se dice que una persona que viva 72 años gastará en promedio 5 años haciendo filas en toda su vida. Y si a esto le sumamos los trancones y los desplazamientos, los años perdidos pues obviamente van a aumentar. ¿Qué tal leer la Biblia u otros libros en ese tiempo? ¿Qué tal meditar en la palabra de Dios? ¿Qué tal orar? ¿Qué tal repasar el versículo a memorizar de la semana? ¿Qué tal de pronto llamar a un amigo y motivarlo? En fin, son muchas las cosas productivas que podemos hacer en los tiempos muertos. Pídale al Señor que le ayude y saque ventaja de cada momento. Use las comunicaciones para comunicarse y aproveche los tiempos muertos. Son los 2 aspectos que nos ayudan para aprovechar bien el tiempo. Un tercer enemigo y cómo vencerlo en cuanto al uso del tiempo. Organícese, ordene y planifique. Lo repito, organícese, ordene y planifique. Aquí el enemigo que estamos atacando es el caos.
Muchos intentan hacer algo en su día, pero después de haber ordenado todo el desorden que tienen en sus casas, puestos de trabajo u oficinas, se dan cuenta que se les fue el día. Otros pues ni siquiera tienen un plan para el día. Por más que tienen buenas ideas y grandes sueños, no lograrán nada por no planificar cómo alcanzarán lo soñado. La organización, Oscar, el orden y la planificación hacen parte de la sabiduría que Dios le ha dado a sus hijos. El Señor le dijo a los fariseos para que le dijeran a Herodes, hoy, mañana y pasado mañana. ¿Qué es esto? Pues eso es un plan, eso es ser ordenado, eso es ser organizado. Bueno, Ángelo, pero alguien podría pensar que planear lo que vamos a hacer con nuestro tiempo es falta de dependencia del Espíritu Santo. Sí, no son pocos los cristianos que le dejan todo al Espíritu Santo. Ellos creen que si hacen planes con sus vidas pecan. Es más, ellos critican a quienes hacen planes. A veces pienso, Oscar, que es simplemente una forma de esquivar la responsabilidad de planificar. ¿Por qué? Porque planificar cuesta. Algunos no escriben ni los sermones, dejan todo, entre comillas, a la dirección del Espíritu Santo. En otras palabras, espiritualizan la improvisación. Sí, mi deber como hijo de Dios es planificar, teniendo en cuenta los lineamientos de la palabra y dejarle a Dios los resultados. Por ejemplo, Pablo dijo en Romanos 15:24, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Yo digo, si Pablo, el apóstol, planificó, pues ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Quien es espiritual organiza, ordena y planea. Y confía entonces que Dios hará su perfecta voluntad en esos planes. Para concluir este programa de hoy, Pastor Ángelo, ¿qué nos diría? Bueno, creo que si aplicamos los principios que hoy hemos visto, pues Dios se va a agradar de nosotros. Y permítame entonces lo repito. Principio número 1 para optimizar el tiempo es valore su tiempo. El 2, aporte su mejor tiempo para Dios. El 3, use su tiempo para cumplir los propósitos de Dios. El 4, neutralice los enemigos del tiempo. Creo que si la gente ve eso en nosotros, entonces la gente que es no creyente nos va a ver como personas sabias y esto será un puente para poderles compartir del Señor Jesucristo. Eso lo dice Colosenses 4:5. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. O sea que de alguna manera el manejo que yo le doy al tiempo es un testimonio de mi cristianismo. O sea, es un muy pésimo testimonio, un cristiano desperdiciando su tiempo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, retomando uno de los principios que usted nos enseñó hoy, use su tiempo para cumplir el propósito de Dios, me llamó mucho la atención el texto de Ageo 1:9. Donde dice, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco, lo que almacenan en su casa yo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. En este aspecto, hoy no se considera el tiempo que uno dedica a Dios, que implica el tiempo de orar, de leer la Biblia, de congregarse, como un tiempo, digamos, que sea bien utilizado, sino que la gente generalmente el tiempo para Dios es el tiempo que le sobra. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, es lamentable esa condición y ese pensamiento, esa idea que de pronto puede estar en los creyentes, porque refleja en últimas el lugar que ocupa Dios en su corazón. Refleja en últimas el lugar que ocupa Dios en sus vidas. Hay personas que en cuanto a su tiempo libre prefieren desperdiciarlo en las redes sociales, de shopping, paseando, pero no piensan de pronto cómo utilizar ese tiempo para servir a Dios, para comprometerse más con la iglesia. Eso lo único que refleja, Oscar, es desprecio hacia el Señor, no entender lo prioritario que estamos viviendo, la urgencia con que vivimos, es no vivir a la luz de la eternidad. Muchos ven a Dios solamente como algo más en su vida, pero no como una prioridad. ¿Cómo demuestro que para mí Dios es importante? Cuando yo le dedico tiempo. Cuando yo le dedico tiempo, cuando hago todo para la gloria y para el honor de Él, cuando Él es el centro de todas mis actividades. Entonces podemos recordar aquí este pensamiento. Usted solo tiene tiempo para hacer la voluntad de Dios.
Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo iniciamos con la nueva serie Ama a tu prójimo, con el tema cómo tratar a los demás en las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana, en la nueva sede ubicada en la carrera séptima, número 450, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano. Pastor Ángelo, una breve degustación de esta serie y este tema que veremos el próximo domingo. Bueno, amar al prójimo es, en palabras de Cristo, el segundo mandamiento más importante de toda la ley de Dios. Y en Mateo 7:12, en versión Reina Valera, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces Jesús, para resumir el Antiguo Testamento, da una máxima, y la máxima es que yo debo hacer con los demás lo que quisiera, lo que yo anhelaría que esos otros hicieran conmigo. Eso es amar al prójimo, porque uno se ama, ¿sí? Uno a sí mismo se ama, y uno para sí mismo no quiere nada negativo, nada malo. Entonces, en consecuencia, como yo quiero todo lo bueno para mí, yo quiero que me vaya muy bien, yo quiero que las cosas me salgan bien, yo quiero que me traten bien, de esa manera yo debo comportarme hacia los demás. No es lo opuesto, no es que yo no le haga al otro lo que no quiera que me hagan a mí, es exactamente al contrario, es hacerle al otro lo que yo quisiera que ese otro me hiciera a mí. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Así que los invitamos a ustedes, si no se está congregando en ninguna iglesia local, para que comparta con nosotros este fin de semana en Piedecuesta, en la carrera séptima, número 450, en la nueva sede, está ubicada allí en este municipio. A las 8 de la mañana empezamos la reunión hasta las 9:30. Y en Bucaramanga, como lo hacemos ya hace varios años, en el Colegio Americano, en el Paraninfo del colegio, nos reunimos de 5 a 6:30 de la tarde. Así es que lo esperamos para que usted pueda compartir y fortalecer la comunión con los creyentes. Apreciado oyente, también si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637, 316-328-4637. También nos puede escribir en Facebook, en el muro de Vidas con Propósito, o nos puede escribir al correo electrónico comunidad vidaconpropósito@gmail.com. Recuerden, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet radioprimavera.com. Así es que el próximo lunes lo invitamos a escuchar en este mismo horario, este espacio, de 7 a 7:30 de la mañana. Crezcamos en equipo. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Conocer la palabra de Dios a profundidad significa vida nueva y esperanza. Acompáñanos cada miércoles y viernes a las 7 de la mañana en nuestro programa Vidas con Propósito, para volver a vivir. Vives, Radio Primavera, 1020 AM, Bucaramanga HJTZ.